Estimados estudiantes, buenos días. Mientras los demás estudiantes ingresan a clases, les voy a seguir hablando acerca de los manuales que les acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Chicos, entonces lo que tenemos en esos manuales, les envié dos manuales. El primer manual que les envié dice ese, es de una Nissan Navara, una D40. Permítanme, les comparto pantalla y vamos a seguir viendo esos elementos. Ok, este es el primer manual que les envié. Este motor QR y tienen que, esta es una Navara. Este que dice YERE tipo 1, este es el vehículo de inyección electrónica diésel. Entonces aquí tenemos los servicios, información, aplicaciones, precauciones, preparación, el control del sistema del motor, servicios básicos, servicios a bordo, diagnóstico de la letra de aceleración. Tenemos también los DTC, diferentes tipos de sensores. Tenemos el sensor, tenemos la EVAP, el canister. Bueno, en este caso, en este motor es el que nos interesa. Entonces, el diagnóstico de la mariposa en eh, algunas situaciones que vamos a ver. Por ejemplo, aquí son los tipos de diagnósticos que tenemos. La bomba de alimentación, por ejemplo, la bomba de combustible. Podemos ir a la bomba de combustible. Aquí nos da una breve descripción, ¿sí? Los rangos a los que trabaja, confirmación. Todos estos elementos que ustedes pueden ver aquí se encuentran también en este vehículo de acá, que es, por ejemplo, en este caso les he pasado una X-Tray, ¿sí? Entonces aquí esta X-Tray también es una inyección de riel común. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí sensor de presión de combustible de riel común, entonces le damos un clic aquí y nos da la descripción del elemento. ¿Qué es lo que hace el elemento? Entonces el sensor de presión de combustible del riel común se encuentra colocado en el riel común, se encarga de medir la presión de combustible en el riel común. El sensor envía señal de voltaje a la SM. A medida que aumenta la presión, aumenta el voltaje. Por ejemplo, esta es la descripción del componente. ¿Qué es lo que hace un componente? Esa es la descripción de un componente. ¿Qué es lo que hace? El valor de referencia del cónsul, o sea, el escáner, usted ingresa con el escáner y lo que tiene que medir, como les había mostrado anteriormente, eh, la presión del command rail, pone en el monitor de datos, entonces el motor después de calentado, en ralentí, va a tener esta presión de 30 a 40 megapascales. A 2000 revoluciones va a tener esta presión de 40 a 50 megapascales. Entonces, estas son las especificaciones que tiene el valor de referencia. De la misma manera, ustedes aquí tienen todas las precauciones a tener, cómo medir también. Suministro eléctrico para este sensor tiene que tener un voltaje aproximadamente de 5 voltios. Entonces, cuando el motor está funcionando en condiciones de calentamiento, él tiene que tener 1.6 a 1.8 voltios, y ya cuando el motor está calentado, usted tiene que poner a 2000 revoluciones y va a tener este tipo de voltaje, ¿sí? Entonces ustedes no solo tienen manual de referencia, aquí están las conexiones también, y podemos regresar nuevamente a la parte del índice. Ustedes por medio del índice pueden ver cualquier tipo de elemento que deseen revisar. Por ejemplo, aquí tenemos suministro eléctrico, interruptor de dirección, sobrecalentamiento del motor, algo que estábamos viendo a la anterior semana. Por ejemplo, funcionamiento del control eléctrico de la mariposa, actuador del control eléctrico de la mariposa, solenoide del control de la RBA,
todos los sensores prácticamente ustedes los encuentran aquí. ¿Sí? Todos los sensores que contiene este vehículo. Por ejemplo, aquí en esta parte principal donde dice QR, todo esto es de un motor a gasolina, ¿sí? Pero bueno, nosotros como ya pasaron ustedes de inyección a gasolina, lo que van a ver es inyección diésel. Para la inyección diésel, ustedes tienen que buscar el motor YD, ¿sí? Este motor YD, aquí tiene todos los, por ejemplo, aquí dice medidor de caudal de aire. Entonces aquí el MAP, entonces nosotros tenemos un MAP. Entonces la descripción del componente, aquí está la descripción del componente. ¿Qué es lo que hace un sensor MAP? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el medidor de masa de caudal de aire, MAP, está colocado en el recorrido de área de emisión, mide el porcentaje de flujo de aire de emisión mediante una valoración de una parte caudal. Está formado por una película caliente. ¿Qué es una película caliente? Es una resistencia que tenemos aquí. En esta parte de aquí tenemos una resistencia. Está controlada la parte del SM. El calor que genera la película caliente se reduce cuando el flujo de aire de admisión circula a su alrededor. Cuanto más fluye, mayor es la fuga de calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí es una resistencia prácticamente, es una resistencia que al enviar voltaje por aquí a esa resistencia se va a calentar. Entonces, como esta resistencia se calienta, la manera como se enfría es enviando un flujo de aire. Entonces, al momento que el motor aspira ese flujo de aire, esto obviamente se va a enfriar con la entrada del flujo de aire. Entonces, al enfriarse este flujo de aire, la resistencia de este map va a cambiar y ese valor del cambio de resistencia es enviado a la SM, controlado, y entonces de ahí se puede medir la cantidad de combustible, de aire que ingresa por este ducto. Entonces, igual, tiene los valores de referencia del cónsul, el cónsul es del escáner, ¿sí? En el modo del monitor de datos. Entonces, cuando usted ingresa al escáner, pone modo monitor de datos, o hay algunos que se llaman monitor de datos, otros dice parámetros de control. Entonces, dependiendo del tipo de escáner, usted puede revisar los datos que genera. Entonces, elemento en pantalla, entonces este es caudalímetro de aire, otros van a decir sensor de aire, otros van a decir MAP, dependiendo cómo esté cada tipo de vehículo. Recuerden que el sensor es el mismo, o sea, es un MAP, sea para un vehículo a diésel, sea para un vehículo a gasolina, sea para un Chevrolet, sea para un Corsa, sea para un Audi, sea para un Mercedes-Benz. Un MAP es un MAP, sensor de medidor de flujo de aire, o masa de aire, o caudal de aire, como ustedes lo quieran denominar. Entonces, en este caso tenemos el estado. Aquí tenemos monitor de ajustes. Cuando está en ralentí, tiene las especificaciones. Entonces, ustedes generalmente cuando está en ralentí, ustedes ponen unos clips aquí, saben poner unos alfileres, ingresan ahí, lo ponchan, como ustedes saben decir, y miden las especificaciones. ¿Cuánto tiene que medir en ralentí? De 1 voltio a 2.5 voltios. Y a 2000 revoluciones tiene que medir entre 2.1 y 2.7 voltios. Estos son los valores de referencia cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico. Entonces, cuando vayan a hacer un diagnóstico y no tienen el escáner, pueden hacerlo generalmente como en algunos casos lo hacen. Ponen aquí los clips, o eso también tienen que ver en cuál clip es el que tiene que dar este voltaje. ¿Sí? ¿Cómo lo ven esta parte de aquí? Más abajo ustedes tienen el conector. Entonces aquí está el conector de masa de aire. ¿Sí? Aquí están los conectores, dónde van, cómo va, cuando va conectado, cuando va desconectado, lo pueden ver en esta parte de aquí. En este caso dice que está conectado. ¿Dónde va el sensor de masa de aire? Está aquí. Aquí tiene los conectores. 3 conectores. El voltímetro, cómo comprobar, aquí está, cómo comprobar el voltaje, 2.4 medidor, el probador, este es el proceso, cómo hacerlo. Detectar la avería detectar la pieza averiada en esta parte de aquí. Entonces, cómo debe medir la continuidad, está todos los pasos de aquí. Si es que el sensor está bien, puede ser la continuidad de los cables, entonces tiene que medir desde el conector de la SM, tiene que ver el conector número A10 y lo realiza a masa y tiene que haber un voltaje. Si es que no hay voltaje, quiere decir que no está enviando el voltaje necesario. Ahora, ¿dónde está este conector A10? Ustedes tienen también en este manual
el diagrama de la SM. ¿Sí? Entonces vienen acá, este es el diagrama. Entonces encuentran el conector A10 de aquí. De aquí, conector A10 y ese conector pondrían entonces en esa parte. Chicos, este manual es una ayuda. Generalmente los profesores, no sé, no sé, los otros profesores, pero anteriormente no les gustaba dar la información. Esta información me la pasaron, no es pública, pero tampoco estoy haciendo negocio con ella, entonces a ustedes les estoy enviando tranquilamente para que ustedes puedan revisar. Como les había dicho, ustedes con que sepan un motor bien, bien, los demás ya tienen bastante relación, el funcionamiento es bastante relación. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor de temperatura de refrigerante del motor en el circuito de YD. Entonces, miren, aquí tenemos un tipo de un tipo de sensor. Esto yo les había explicado la semana anterior, ¿sí? Entonces, este tipo es cuando la temperatura aumenta, miren, de 0, 20, 40, la temperatura aumenta, miren lo que pasa con la resistencia. La resistencia de 10 ohmios baja a 0 a 0.1. Entonces, cuando la temperatura aumenta, la resistencia, a ver, la temperatura aumenta, la resistencia disminuye, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de sensor. ¿Quién se acuerda del tipo de sensor que habíamos conversado esto la semana anterior? NTC. No era NTC. NTC, Sí, seguro. ¿Por qué? ¿Cuál era la característica de un NTC? que mayor temperatura, menor resistencia. Se reduce A la mayor resistencia. temperatura, mayor resistencia, pero acá tenemos al revés. A mayor temperatura se reduce la resistencia. Aquí está mayor temperatura, menor resistencia. Entonces, es un PTC. Es un PTC, correcto. PTC. Es un PTC. Entonces, de esta manera, miren, no es en vano lo que nosotros estamos, bueno, lo que yo les estoy explicando, lo que yo les estoy enseñando. Entonces, chicos, en esta parte quería dar esa introducción antes de empezar con el tema que teníamos pendiente, que es el sistema de inyección Command Rail, las disposiciones que van a realizar ustedes. Entonces, si es que alguien tiene alguna pregunta con respecto al uso de estos manuales, encantado de la vida, continuamos con esto mientras el grupo uno se prepara. También les envié este de aquí, el manual de reparación del motor prácticamente. Este manual Este manual vuelta tiene toda la parte mecánica del motor. Igual tenemos un motor, ¿cómo se llama? Un motor QR25, que es un motor a gasolina de 2500 centímetros cúbicos. Entonces aquí también tienen la bomba, el cárter, la bobina de encendido, bujías, inyectores, toda la parte de lo que es la inyección a gasolina. Continuando esto, ustedes tienen el motor YD22, ¿sí? Que este tipo de motor es diferente. Entonces aquí tienen inspección, preparación, investigación de ruidos, vibraciones, cárter, bujías de incandescencia, la bomba de vacío. Entonces, estos motores tienen una bomba de vacío adicional para ver el freno. El inyector o tubo de combustible, entonces podemos ir aquí. Aquí está la distribución, entonces aquí está inyector y tubo de combustible. Aquí está el inyector. Aquí está, bueno, esta parte parece que es una bomba mecánica. No, es como en regla, aquí están todas las partes. Incluso cuánto tiene que ir aquí tienen esto donde está la herramienta. Entonces aquí tiene que ir un torque. Entonces aquí está el torque en newton metro y en kilogramo metro. Entonces aquí dice que esto tiene que tener 14.7, ¿sí? Newton metro. Lo que está en paréntesis en kilogramos. Entonces aquí está, de los torques que tiene que tener. Aquí están las partes que habíamos visto con ustedes mismos la semana anterior. ¿Hasta dónde quedamos la semana anterior, chicos? ¿Alguien que me va acuerdo? Vimos el video, sí, ¿no es cierto? Sí vimos el video de Ignición con el Rey, el video en portugués.
Brian, Enrique, sí vimos el video. ¿No están Ah, no, escuchando? y que le iba a decir que estábamos viendo lo que son los elementos de la inyección A10 de Common Rail. No vimos el video. La verdad es que no me acuerdo, parece que sí. No estoy seguro, Inge. No, Inge. Inge, No te- el de portugués es como manual o algo así, que es interactivo. Sí, pero no les envié el video. No vimos el video aquí en el No, aula. no, 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 Inge, eso no vimos. Ya, entonces, vamos a continuar con la presentación. Antes de continuar, como ya están todos los chicos, verán, termino mi presentación y empezamos con las exposiciones de ustedes, ¿ya? Parece que ahora sí ya están todos. Entonces, ya. Antes de empezar con mis diapositivas, como ya en algunos, la mayoría de ustedes vieron, este es un manual completo, completo, absolutamente completo de la parte electrónica que está aquí. Parte electrónica, como les había dicho, está el componente, la descripción del componente. Aquí le dice cómo funciona, qué es y para qué sirve. Cada uno de los sensores. Aquí está la parte eléctrica, desde dónde sale, a dónde ingresa, cuál es el conector en la computadora. Y así está todos los tipos de sensores. Cómo pueden aquí, alguna vez les expliqué, cómo pueden medir aquí el sensor de temperatura. Entonces aquí está la señal, a cuántos grados tiene que, cómo va subiendo los valores, que no tienen el escáner, cómo hacer una comprobación sin el escáner. Hay muchas de las veces que les dije que estos sensores no dan falla, no presentan falla, pero ustedes tienen que saber diagnosticar. Entonces, ¿cómo diagnostican? De esta manera. Les dejo 4 manuales. El de aquí es de una Frontier, obviamente, este está en inglés, pero ¿cuál es la salvación de ustedes? Que lo tienen el otro en español. Por ejemplo, aquí tienen el código DTC P101. Acá también deben tener ese ETC P0. ¿Dónde está el índice de ETC? Aquí está. ¿Cuál era el DTC? P2101. Entonces aquí P0, P0, por aquí uno y por aquí buscan el índice de DTC y encuentran ese DTC. Aquí estoy en el DTC, sí, ese. Entonces aquí está. Cero, ¿cuál es el DTC? Es que este es de la letra de aceleración, en este caso no va a tener esa letra de aceleración. Tiene el potenciómetro, entonces no voy a encontrar ese sensor porque este es la gasolina y este es la diésel. Así de sencillo. Tendría que buscar el sensor acá. Un sensor aquí tengo P0102. Entonces acá tendría el P0102, lo de acá arribita, P0201, P0190 y aquí debe estar. Entonces aquí ustedes tienen da un clic y ustedes ya les mandan directamente el componente, descripción del componente, qué es lo que hace un componente, ¿sí? Cómo comprobar el componente, cómo hacer una comprobación eléctrica del componente. Entonces, esto ya chicos depende más de ustedes. Mi obligación como tutor es darles las herramientas para que ustedes tarde o temprano puedan revisarlas y puedan hacer un análisis y poder seguir un diagnóstico de reparación. Chicos, como les dije, a muchas de las personas no les gusta entregar los manuales, así que por favor hagan buen uso de los manuales, no traten de sacar provecho, no se les está, como dicen por ahí, sacando provecho de sus manuales. Si uno se les regala, ustedes también tienen que hacer lo mismo con alguna persona que necesite. El conocimiento no hay que guardarlo, chicos. Entonces, de mi parte es eso, no traten de sacar provecho. Entonces, vamos a seguir con las exposiciones. Creo que esto está aquí.
Lo que estábamos revisando la semana anterior. A ver, chicos, recordando un poquito, la clase anterior estábamos viendo el sistema de ignición, entonces habíamos visto algunas variaciones que tenía el sistema de ignición. Obviamente todos estos eran modificaciones que se le hacían a lo que ya habíamos estudiado. Inyección mecánica, lo veníamos a inyección electrónica, y hacían algunos cambios en esta parte. Entonces aquí habíamos explicado el funcionamiento, cuál era la función principal. Elevaba primero una baja presión, enviaba a otro de alta presión. En este caso era un sistema de baja presión, enviaba a un sistema un poquito de alta presión, subía la presión de combustible, enviaban a este sistema de riel común. Este sensor estaba chequeando esta persona para que no se eleve mucho la presión, pero que se mantenga una presión adecuada. Aquí estos señores representan a los inyectores que abren una válvula para que pase el combustible en el momento que el pistón se encuentra en el punto muerto superior, y las dos válvulas se encuentran cerradas para poder hacer el ciclo de trabajo del motor. Luego habíamos visto también que esto hacía una semejanza con el sistema de nuestro cuerpo. Entonces nosotros teníamos los sensores, que eran nuestros sentidos. Nuestros sentidos envían una señal a nuestro cerebro, y nuestro cerebro, dependiendo de esa señal, generaba un movimiento o hacía que nuestro cuerpo actúe para cualquier situación. Vimos esa parte. Luego creo que nos quedamos aquí. Por aquí estábamos viendo. Entonces luego, esta es una analogía con lo que corresponde a los sensores. Entonces los sensores representan nuestros sentidos, y los sensores son los elementos que avisan qué es lo que está sucediendo en el motor o en el circuito electrónico del motor. Entonces esos sensores envían señal a la computadora, que es el cerebro. Entonces el cerebro envía señales a los actuadores para generar cualquier tipo de acción. Entonces habíamos también visto cuál es un diagrama de funcionamiento. Prácticamente tenemos la alimentación de combustible, donde tenemos un filtro y todas esas situaciones aquí en esta parte que ya lo habíamos visto. El sistema de baja presión, que envía por medio de una pequeña bomba, envía al sistema de alta presión. ¿Dónde está? Acá está. Al sistema de alta presión, donde tenemos la bomba, el riel y los inyectores. Obviamente el sensor que está por aquí. Y habíamos visto también el sistema de retorno, que es el exceso de combustible que no fue inyectado, no fue usado por el motor, regresa al tanque de combustible. Habíamos hablado también de la unidad de control. También hablamos de esto, que también tenía una refrigeración de combustible. Habíamos hablado de la bomba de baja presión. Si hablamos de la bomba de baja presión, ¿hasta dónde hablamos, chicos? Yo recuerdo que, como tengo otro curso del mismo, también hablé de lo mismo. Entonces no sé si hablamos con ustedes de esta parte, o quedamos solo hasta el sensor de temperatura. Solo hasta el sensor de temperatura creo que fue Inge. Ya, solo hasta el sensor de temperatura hablamos. Listo, entonces. Seguíamos hablando de la bomba. Entonces, esta era una bomba de alta presión. Obviamente, esto funcionaba por estos lóbulos. Este eje era un eje excéntrico. Bombeaba aquí estos son unos pistones. Estos elementos que están aquí son unos pistones. Ya no tienen ni la ranura helicoidal ni el corte vertical que tenía la bomba rotativa. Simplemente son unos pistones. Unos pistones con una valvulita que solo permite el sentido en una dirección. Entonces, el caudal va a ser constante dependiendo del número de revoluciones. No es lo mismo que una bomba gire a 1000 revoluciones que una bomba gire a 5000 revoluciones. Obviamente en 5000 revoluciones va a inyectar un poquito más de combustible, pero va a depender del tipo de revoluciones. No va a depender de un acelerador como en las bombas mecánicas. Entonces, esa es la gran diferencia. El caudal aquí es un caudal constante. No es diferente como en las bombas lineales o las bombas rotativas. Luego teníamos un sensor de revoluciones del cigüeñal. También hablamos de lo que hacía este sensor de revoluciones. Prácticamente medía las revoluciones del motor, funcionaba prácticamente como un sensor de fase. Sensor de presión de temperatura de aire, ya hablamos de este de aquí también, era una especie de IAC y también una especie de MAP, los dos unidos ahí mismo. Tenemos un sensor de presión atmosférica, que es un MAP directamente.
Y tenemos el sensor de temperatura de agua, que también lo hablamos la semana anterior. Incluso les puse un ejemplo de qué es lo que pasaba cuando esto tenía un mal funcionamiento. No se podía ver el código de fallo en el escáner, pero sin embargo existía un fallo. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado, no solo con el sensor de temperatura, sino con todos los tipos de sensores, que muchas de las veces envían una señal errónea. Y al enviar una señal errónea no genera código de fallas, simplemente genera un mal funcionamiento. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces luego tenemos el sensor de presión y temperatura del lubricante. ¿Qué es lo que hace este sensor y temperatura del lubricante? Es prácticamente una protección al motor, porque si no existe una presión adecuada, simplemente el computador no prende el vehículo. Es más para protección al motor. Aquí tenemos la información de la SM, si hay o no presión de lubricante y a qué temperatura se encuentra el aceite del motor. ¿Para qué necesita estos datos? La SM decide si permite o no el pase de combustible con el objetivo de proteger el motor. Si obviamente no hay paso de combustible, el vehículo no se prende, y si no se prende, estamos protegiendo al motor. Luego tenemos un pedal de acelerador. Este también es un sensor que prácticamente, dependiendo la necesidad del conductor, va a enviar una resistencia. Esto es un potenciómetro. Aquí tiene una resistencia variable, como vieron en segundo nivel. Cómo funcionan las resistencias variables, entonces ustedes ya saben cómo funciona la parte inferior. Entonces, informa a la ASM la solicitud del conductor con relación al par de motor necesario para mover el vehículo. La SM evalúa la solicitud juntamente con las demás y determina la cantidad de combustible a ser inyectado en aquel momento. Entonces ustedes, dependiendo de la necesidad del motor, envía la señal a la computadora y esta computadora, conjuntamente con los otros sensores, va a ver el requerimiento de cantidad de combustible que necesita el motor. Aquí tenemos un sensor de presión de Command Rail. Este es el señor que estaba mirando en la diapositiva anterior, que estaba agarrado a una válvula y estaba asustado viendo ahí el manómetro. Este prácticamente es ese sensor. Informa a la SM la presión del trabajo momentánea del riel, o sea, es una presión instantánea prácticamente. La SM hace un análisis de la condición realizada, los ajustes necesarios para que la presión se estabilice en un valor máximo de trabajo. Entonces aquí prácticamente este sensor mide y mantiene la presión adecuada. ¿Dónde van ubicados los sensores? Prácticamente en la mayoría van ubicados en el riel común. ¿Sí? En este caso tenemos dos series de motores, un motor de 4 cilindros que está aquí, motor 412, que el riel común va ubicado aquí en esta partecita de abajo, y el otro tenemos un motor de 6 cilindros que también va ubicado en la parte de abajo, sí, pero va prácticamente en la parte central. Hay otro tipo de vehículos que los trae aquí, hay otro tipo de vehículos que los trae acá al otro lado, pero siempre tiene que estar en el riel común. Continuamos, tenemos la válvula reguladora de presión. Esta válvula es prácticamente el que permite el paso cuando existe una excesa cantidad de combustible, le envían una señal y esta válvula se abre dejando que escapar el combustible. Entonces, ¿cuál es la función? Mantiene la presión de trabajo en el riel según la carga del motor y amortigua las oscilaciones causadas por el funcionamiento pulsante de la bomba. ¿Cuál es el funcionamiento pulsante? El momento que envía esta bomba gira, obviamente los pistones van a empezar a subir y ese es un pulso, es una presión pulsante, y esta de aquí se encarga en regular esa parte y mantener un poco de presión constante. Luego de eso tenemos una tabla comparativa. Bueno, esto ya es un poquito más datos técnicos, las medidas que se deben tener, pero para esto obviamente yo ya les pasé los manuales para que ustedes puedan revisar prácticamente la presión, cuál es la presión adecuada en esta parte, 2000 bar, la cantidad inyectada. Aquí por ejemplo está el caudal de combustible, son 5 milímetros cúbicos. En esta parte de aquí, el juego del pistón, cuánto tiene que tener el juego del pistón. Aquí está el comportamiento del combustible sin preinyección, con preinyección. Entonces la válvula, ¿qué es lo que hace? Es modificar la curva y tener aquí una curva chévere como está en la parte que está con verde. Entonces en esa parte.
Luego tenemos ya esto un poquito más, son especificaciones técnicas de este tipo de motor. La distribución, en algún momento, yo sí les mostré esta parte de una distribución de un motor diésel, pero cuando era con bomba rotativa. En este caso tenemos una bomba de alta presión. Aquí prácticamente la bomba de alta presión no es necesario que coincida la distribución. Aquí lo único que tienen que hacer coincidir es el cigüeñal con el árbol de levas. Única situación, cigüeñal con el árbol de levas para que tenga una sincronización y las válvulas se puedan abrir en el momento exacto. ¿Cómo se sincroniza esta parte de aquí? Pues aquí tienen unos números, la mayoría de vehículos diésel que están con piñonería tienen esta numeración. Entonces usted lo que tiene que hacer es coincidir 0 con 0 y 1 con 1. Se acabó el problema, no tengo que estar cogiendo el tiempo ni midiendo como en la bomba rotativa, tenía que poner el reloj palpador, girar la bomba hasta que me dé la tolerancia necesaria, si no el vehículo no se va a prender, que por aquí, que por allá, no. Aquí lo único que tengo que hacer es 0 con 0, 1 con 1 y se fue. Obviamente, tengo que poner el sensor de fase o el cigüeñal de una manera adecuada. Ya les voy a contar una anécdota que nos pasó. La computadora está ahí, sensor de fase que actúa en el árbol de levas. Obviamente aquí vamos a tener esta parte de aquí. Si ustedes sacan este piñón, chicos, cuando saquen el piñón del árbol de levas, porque esto generalmente, en este caso, bueno, tiene una chaveta aquí, en esta parte verde tiene una chaveta o un agujero que tiene para poner un pin que sale del árbol de levas, no tiene dónde confundirse y esto ingresa sin ningún inconveniente. Pero aquí va el sensor de fase y este mide la ubicación del árbol de levas, obviamente es un sensor para enviar a la computadora. ¿Cómo lo mide? Pues estos tornillitos que están aquí están indicando los puntos necesarios para empezar. No son los tornillitos, es de esta... Perdón, me equivoqué. Es de este chaveterito que tienen aquí. Este es el que mide el sensor de fase. Cada que pasa esto por el sensor de fase, le va a medir. Luego tenemos el retorno de combustible. También eso no hay problema. Aquí es lo que quería contarles. Este es el sensor de revoluciones o el famoso llamado CKP. Entonces aquí lo que hace es medir este número de agujeros que están aquí. Aquí ustedes si ven estos agujeros que están aquí, prácticamente estos son los que va censando. Hay una parte en la que esos agujeros hay una distancia más grande que las normales. Entonces en ese momento es el que censa la posición del primer cilindro. ¿Qué es lo que sucede? No tiene ningún problema en la distribución, pero cuando ustedes saquen el cigüeñal, tienen que marcar la posición de este volante de inercia con el cigüeñal. Si ustedes cambian la posición de este volante de inercia y en vez de ponerlo en la posición adecuada, lo ponen en otra posición, el vehículo no se va a prender nunca. Me pasó en un cambio de embrague de mi carro, pedí ayuda a mis estudiantes, no pasa nada ahí, que pusieron ahí, yo que regresé ya estaba armado. Como son buenos para un arme y un desarme, ya habían armado todo. Chévere, prendamos, yo que voy a prender, prende si puedes. No se podía prender, entonces ahí metiendo escáner y toda esa situación, me salía falla que el CKP no funcionaba bien, pero no era problema mecánico, fíjense. Que no era problema electrónico, era problema mecánico, fíjense en esta situación. Cambio embrague y el vehículo no se prende. Ya me cotizaron sensor de fase, todo me cotizaron. Y de ahí me tocó desarmar otra vez, revisar bien esta parte, de ahí no, solo porque el volante de inercia estaba puesto en mala posición, ya tenía un código de falla en el escáner. Pero el código de falla no me quiere decir que el sensor estaba funcionando mal, lo que estaba era mal armado. Entonces, chicos, cuando ustedes hagan un diagnóstico, recuerden que los diagnósticos no siempre se realizan porque está dañado nada más, es una guía. El escáner es una guía para que usted pueda hacer su diagnóstico. El escáner no es como esos memes que ustedes mandan ahí en los grupos, que el mecánico de antiguo y el mecánico de ahora, es prácticamente un poquito la realidad, porque se les ve el escáner, no saben ni cómo, ni dónde ponerlo. Entonces, es un poquito complicado, sí, pero el escáner no es que les va a dar la solución, es una guía de cómo ustedes tienen que hacer un diagnóstico. Continuando, esto tiene unos pistones modificados.
Este es un pistón anterior, cómo eran los pistones para este tipo de, para inyección mecánica y cómo es un pistón para inyección electrónica. Y continuando con eso, también tenemos una modificación en la falda. En algún momento ustedes vieron el sistema de lubricación. El sistema de lubricación prácticamente teníamos un chispeador, que los teníamos aquí. Este chispeador envía el aceite hacia la cabeza del pistón, con la función principal es de refrigerar el motor. Luego de refrigerar el pistón, ahí sí va un poco a la lubricación, pero la función principal es la de refrigerar. Entonces, ¿dónde ubicado? En el bloque de cilindros. Obviamente aquí está el cilindro, se envía el chorro de diésel hacia la cabeza del pistón para poder enfriarlo y aumentar la vida útil del motor. Los empaques son un poco modificados y, bueno, base del alternador, cosas así. Los inyectores. Y esto prácticamente con eso terminaríamos un poco. La parte de la inyección. Los inyectores son hasta aquí, hasta esta parte de aquí, los inyectores son inyectores mecánicos. Y esta parte de acá arriba que está con rojo, esta parte de acá arriba es la parte electrónica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Funciona similar a un inyector a gasolina. Pongo la corriente aquí, positivo y negativo, y abro, excito ¿cómo se llama? Esta bobina electrónica, se excita esta bobina electrónica, se levanta la aguja y obviamente la presión que está aquí sosteniendo esta aguja inyecta el combustible en esta parte de acá. Ese es el funcionamiento. O sea, todo es igual a lo anterior, solo que aumenta una parte electrónica. Es por eso que yo me paso bastante o me demoro muchísimo en lo que es el inyector, en lo que es todo el sistema mecánico. Porque si usted entiende el sistema mecánico, el sistema electrónico es así, facilito. No hay muchas vueltas que dar en el sistema electrónico. Es más, ustedes ya saben inyección a gasolina, saben toda esa parte. Entonces, es más por eso que yo me demoro muchísimo más en la inyección mecánica. Porque si usted sabe la inyección mecánica, pasa de la inyección mecánica a la inyección electrónica mucho más fácil. Bueno, esta es la caja del termostato, son pequeñas modificaciones para evitar la cavitación prácticamente. Y con eso he terminado las diapositivas. Chicos, antes de empezar el video, me gustaría una retroalimentación. ¿Qué opinan? ¿Qué desean? ¿O preguntas? Algo? Inge, Dígame. ¿qué tal, Inge? Soy Pérez. Una cosa, Inge. Dígame. Recuerda que la otra vez estábamos hablando que, o sea, sobre que el consumo no variaba mucho en los sistemas diésel, pero el otro día estaba leyendo y viendo videos así de, o sea, las flotas que vendían las flotas de buses, o sea, los fabricantes las vendían con la relación de consumo y por lo general siempre cada año sacaban flotas que consumían menos diésel, o sea, daban mayor kilometraje a menor diésel y lo mismo los gases de emisiones. Entonces, eso quería decirle, Inge. Ya, verán. La relación de consumo va variando dependiendo el tipo de... A ver, vamos a hacerle aquí. Va a variar dependiendo de las modificaciones que se les haga. Por ejemplo, aquí, primero teníamos una inyección mecánica. La inyección mecánica no puede controlar con tanta exactitud la cantidad de combustible que vamos a inyectar. Entonces, luego viene esta inyección electrónica. Con esta inyección electrónica, obviamente se va a poder controlar un poquito más de combustible. ¿Cómo? Con todos estos tipos de sensores que tengo aquí. Voy a tener un sensor de temperatura. Por ejemplo, en la inyección mecánica teníamos para el control de arranque en frío, teníamos que inyectaba la mayor cantidad de combustible cuando era en arranque en frío. Tenía que calentarse un poco y de ahí para enviar menos combustible. Entonces eso era el arranque en frío o en ralentí. Por eso es que se aceleraba un poco más. ¿Qué es lo que sucede en los sistemas electrónicos? Entonces este sensor de temperatura ya envía una señal a la computadora y el envío de combustible ya va a ser prácticamente de esta manera aquí. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, en los vehículos de inyección mecánica, usted tenía un tornillito en la bomba lineal o en la bomba rotativa, tiene un tornillo que usted puede calibrar. Dice, no, este vehículo es muy pato, y empiezan los líos y empiezan los buceteros también a
a hacer, como es mecánico, empiezan a hacer maniobras y envía mayor cantidad de combustible y empiezan mayor emisión de gases y toda esa situación. Entonces, con esta parte también van a disminuir. Otra cosa de la inyección mecánica, teníamos por acá el sensor de fase. ¿Dónde está ese sensor de fase? Por ejemplo, este sensor de fase. Este sensor mide las revoluciones. Por ejemplo, este sensor mide las revoluciones que están aquí y concuerda con el sensor de fase de los árboles de leva. Entonces, este también va a controlar el número de revoluciones. Y con esta señal que usted envía, también envía una señal acá a los inyectores. ¿Dónde están los inyectores? Entonces, prácticamente este inyector ya no es controlado de forma mecánica, dependiendo la presión que envía la bomba. Recuerden que la presión era la que controlaba el inyector en la parte mecánica. Aquí ya lo que controla es la computadora. Entonces, esta parte controla la computadora. Aquí voy a enviar una señal, 12 voltios. Envío mis 12 voltios, esto se excita y esto se abre. Ahora, el tiempo que mantengo esto de aquí abierto, obviamente ya el combustible ya no va. Recuerden que en el otro tenía un pistón aquí así, una ranura helicoidal y dependiendo la posición, esto era mecánico. O sea, no era tan exacto como lo que yo voy a medir acá. Entonces aquí tengo una cantidad de presión de combustible y aquí voy a tener un tiempo de inyección. Entonces, no va a permitir. Entonces, esto significa también un ahorro de combustible. Y obviamente todas estas modificaciones, no crean que solo son estas modificaciones, ya existen muchas más modificaciones, no existen solo este tipo de inyectores. Hay inyectores piezoeléctricos, hay unos inyectores como el de aquí que es excitado electrónicamente. Entonces, diferentes tipos de inyecciones, conforme van avanzando un poco más la tecnología, el objetivo obviamente es llegar a una mezcla ideal. ¿Cuál es la mezcla ideal? Tener una cantidad de combustible exacta, es la mezcla estequiométrica que habíamos hablado, que en gasolina es 14.7, en diésel me parece que es 14.5. Entonces, el objetivo es enviar menos cantidad de combustible y obtener la mayor cantidad de potencia. ¿Cómo se lo hace? Obviamente, con todas estas modificaciones que le hacen a los pistones. Por ejemplo, aquí esto era una parte mecánica. Entonces aquí también hace modificaciones. Esto es un vehículo antiguo, inyección mecánica, y esto ya es un vehículo nuevo, inyección riel común. Entonces también, ahora resulta que a este vehículo, por ejemplo, este vehículo no tiene una válvula EGR. Si a este vehículo le aumento una válvula EGR, aquí no me habla la válvula EGR, por ejemplo. Aquí en estas diapositivas yo les quedo debiendo la EGR. ¿Alguien sabe qué es una EGR? Que me ayude. Circulación de gases. Recirculación de gases, ¿no es cierto? Entonces, una válvula EGR, ¿qué es lo que me hace? Acá en la primera diapositiva voy a mandar. Aquí les voy a explicar. Entonces, aquí hay una válvula EGR. Sí, aquí en esta parte negra, sí, aquí en esta parte negra es la parte de la emisión. Estos son los gases de escape que está enviando. Aquí pongo una valvulita, sí, una valvulita de recirculación. Entonces, como esto ya es ignición, y por aquí pongo un sensor, incluso un sensor de los gases que están en escape. Cuando yo siento que estos gases de escape están mal combustionados y existe mucho combustible todavía, entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, no, mando a la señal de computadora, se dice, mira, estás enviando mucho humo, hay mucho gas, no está haciéndose bien la mezcla, entonces se abre esta valvulita, no se quemó bien, entonces vaya de nuevo otra vez para acá. Listo, ingresa otra vez los gases y obviamente ya empiezo a variar, jugar también con la inyección de combustible con este señor, también mando una señal, le digo, mira, estoy recirculando gases porque no se combustionaron bien, entonces yo ya también voy a mandar un poquito menos de combustible y empiezan a hacer un juego. Y con eso también ayudan a reducir la cantidad de combustible. Ahora, en el anterior tampoco hablé del turbo, entonces digo, chuta, entonces, ¿sabes qué? Aquí está entrando de poquito aire, necesito más aire está mucho combustible, metámosle más aire, ya pongamos un turbo aquí, cogemos un turbo de estos mismos gases de escape, me muevo esta parte de aquí, inyecto para acá, chévere. Entonces, como ya pongo más aire, voy a aumentar la potencia, entonces como voy a tener un vehículo con mayor potencia, entonces voy a ponerlo más grande, o qué sé yo, hago el motor un poco más pequeño, o bajo la situación, entonces consumo menos combustible, inyecto aquí el turbo. Listo, ahora este turbo de aquí dice, no, ¿sabes qué? Hagámosle un turbo con regulación variable. Variémosle aquí la regulación.
para que cuando esté a bajas revoluciones no me envíe mucho aire y no me pierda potencia, solo envíe aire cuando estoy a altas revoluciones. Entonces aquí pongo una regulación variable, que es que ustedes ya me dieron las exposiciones, un montón de exposiciones, y entonces mando más aire. Y así entonces, ¿sabes qué? Esto me funciona muy bien, pero esto me funciona solo a nivel del mar. Necesito que me funcione de la misma manera, pero cuando estoy a nivel de Quito, por ejemplo, porque allí el aire, no hay mucho aire, necesito más aire. Entonces pongámosle un sensor de altura, que es un altímetro prácticamente. Entonces ponen por aquí un sensor de altura y van haciendo. Así van haciendo cada vez, van haciendo algún tipo de mejora en todo el sistema. Van haciendo una cosa, otra cosa, para que exista, como dice usted, señor Pérez, una menor cantidad de consumo de combustible y mejora de emisión de gases. ¿Cómo lo van mejorando? De esta manera. No sé si respondí su pregunta, tal vez. Inge, Sí. ¿Sí sí, o no? ingeniero. Sí, Ya, ok. sí respondió. A O ver, sea, lo que entonces digo es vamos. o Dígame. sea, lo que yo he estado viendo es que hay tecnología que están desarrollando los motores diésel que también los están implementando. O sea, primero yo creo que se implementa en lo diésel y luego se implementa en lo que es gasolina. Que he estado viendo que casi todos esos sistemas primero fueron de diésel y luego pasó a lo que fue gasolina. Bueno, ahí sí es un poquito de historia. No sé quién sería primero, el huevo o la gallina, como que no le podría decir cuál de los dos. Porque prácticamente la inyección directa es diésel, sí, tiene toda la razón. Los primeros vehículos de inyección directa fueron diésel. Luego trataron de poner inyección directa en gasolina. Actualmente ya existen en motores de inyección directa a gasolina, que es un poquito más, no los he revisado todavía, como es tecnología un poquito nueva y yo ya estoy de docente y estoy un poquito retrasado, podría decirse, cuando se pone aquí. No es lo mismo estar trabajando constantemente que estar dando clases. Aquí se atrasa un poquito en las empresas, uno va adquiriendo conocimiento cada día. Si tiene un problema, vienen los vehículos nuevos, uno tiene que actualizarse para poder reparar de esos tipos de motores. Entonces, sí, en el caso del diésel, sí. Por ejemplo, en el caso de inyección directa, puede decir. La primera inyección directa que hubo es la inyección diésel y luego se pasó a la inyección a gasolina. Pero hay muchas cosas que primero se vieron en la parte de gasolina y luego pasaron a la parte diésel. Muchas cosas así. Y en la parte automotriz, la investigación de esto es constante. ¿Alguna otra persona antes de iniciar con el video y de ahí con la presentación del grupo número 1? Inge, el, el sistema EVAP también puede existir lo que es en los diésel, vehículos diésel. A ver, vamos de ahí. ¿Cuál es el funcionamiento del sistema EVAP? Los gases del combustible de la gasolina que se Ya, inyecten, o sea, ingresan a la cámara de combustión. sí. ¿Por qué se tiene un EVAP en el sistema de gasolina? ¿Por qué cree usted? Por el gas que se genera en el tanque y eso se desperdicia y para aprovechar ese gas se inyecta en lo que es en la cámara de combustión. Correcto. Esa es una propiedad de la gasolina, ¿no es cierto? Si usted ponga en un recipiente, si es que tiene el tiempo y hace el experimento, sería ideal. Ponga en un recipiente un vaso de gasolina y ponga en un recipiente un vaso de diésel. Déjelo ahí unos 2 días y a los 2 días regrese a ver la cantidad de gasolina que tiene y la cantidad de diésel que tiene. Y va a ver que el diésel no se evapora. Y la gasolina sí. La gasolina va a tener casi medio vaso y el diésel prácticamente no. Entonces, como la gasolina se evapora, y eso es el sistema EVAP, como la gasolina tiene esa característica de evaporarse, entonces eh, los gases de esa evaporación tienen que recircular o aprovecharse ese sistema en la gasolina. En los sistemas diésel prácticamente no es necesario porque el diésel no tiene esa propiedad. Sí, Ah, ya, no sabía que el diésel no se evapora. hágale, de todas maneras no me crea, compruébelo. Eso es lo que yo digo, es una cosa. Como les dije yo al principio, y bueno, los que han recibido clases conmigo en algunos semestres anteriores, no me crean nada de lo que yo les digo.
siempre, por favor, puedo estar mintiéndoles o puedo, por sacármela, puedo estarles diciendo algunas cosas que no son, pero chicos, ustedes tienen que comprobarlo de esa manera. Yo les digo, hágale ese experimento que no se demora nada y ahí va a ver qué sucede. Igual cuando están conmigo algunas teorías o cosas que les doy, no siempre tengo la razón, o hay cosas que en una experiencia pueden ser y cosas que no. Como en el curso, en el video que yo les subí al aula virtual, ahí hay un video en el cual el tutor me dice que no, que el caudal es constante, que el caudal es constante, que el caudal es constante en una bomba de alta presión, pero no la especifica muy bien. O sea, el caudal es constante, sí, pero también depende del número de revoluciones. A mayor revoluciones va a tener mayor caudal, obviamente. No es como la regulación variable, que usted a un número de revoluciones usted giraba el plunger y usted enviaba más caudal o menos caudal. Esa es una bomba de caudal variable. Y la que tenemos es una bomba de caudal constante, que no se puede variar el caudal a discriminación del usuario, sí. Entonces, por eso digo, chicos, siempre tienen que tratar de sacar sus propias conclusiones, no siempre creer en lo que dice el docente, ni lo que digo yo, ni lo que dice ningún docente. Muchas de las veces nosotros estamos en pañales todavía para lo que realmente deberíamos saber. Peor ustedes también, entonces, como dice, muchas cosas, o hay muchas cosas que ustedes saben muchísimo y pueden incluso hasta explicar a los docentes. Es una tarea de aprende, como es tira y afloja. O sea, yo puedo enseñarles, ustedes también pueden enseñar muchas cosas y podemos avanzar. Entonces, si es que alguien tiene una pregunta, por favor la realizamos, y si no, mientras tanto voy a buscar el archivo de... ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Solo 2 estudiantes nomás. Me hubiera gustado más estudiantes. Bataplix. Modo continuo. A ver, chicos. Vamos a revisar este video. Voy a compartir el sonido. Aquí. Incluir audio de sistema. ¿Sí escuchan el audio otra vez? ¿Sí, pues, sí se escucha el audio? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver... A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un video. Todo lo que le hemos explicado ahorita lo vamos a resumir prácticamente en unos 5 minutitos antes de empezar con las diapositivas que ustedes tienen y con las disposiciones que ustedes tienen, y con eso terminaríamos prácticamente la clase de hoy. Estos son unos 10 minutos exagerados. Os novos modelos dos ônibus Volkswagen Electronic possuem um novo sistema de combustível Common Rail, com gerenciamento eletrônico, oferecendo melhor desempenho e confiabilidade. Os novos motores são gerenciados eletronicamente, por isso são chamados de motores eletrônicos. O motor eletrônico com sistema Common Rail é um motor moderno em que um módulo eletrônico de controle inteligente, em conjunto com sensores e atuadores, gerencia a injeção de combustível. Quanto ao princípio básico de funcionamento do gerenciamento eletrônico, podemos fazer uma analogia entre o módulo eletrônico de controle e o cérebro humano. Os órgãos dos sentidos funcionam como sensores e enviam informação ao cérebro, que interpreta e processa as informações. Decide e envia comandos para as mãos e pernas, por exemplo, que são os atuadores que executam a ação definida pelo módulo de controle, o cérebro. Sistema de injeção de combustível. No sistema de injeção Common Rail, o diesel fortemente pressurizado por uma bomba de alta pressão fica acumulado num pequeno reservatório em forma de tubo, chamado rail, de onde flui para as válvulas injetoras para ser injetado em cada cilindro do motor. A bomba de combustível de baixa pressão puxa o combustível do tanque, fazendo-o passar pelo filtro separador e pelo filtro principal para enviá-lo limpo, livre de contaminantes, à bomba de alta pressão.
A bomba de combustível de alta pressão pressuriza o combustível e supre o tubo rail, a pressão na qual o combustível será injetado. O tubo rail funciona como um acumulador de diesel, a uma pressão elevada de até 1.400 bar. Ele fornece combustível pressurizado às válvulas. A válvula reguladora de pressão ajusta e mantém a pressão de combustível no tubo rail, de acordo com a condição de carga do motor. O combustível não utilizado ou excedente, liberado pelas válvulas injetoras e pela válvula de controle de pressão, volta pela linha de retorno ao tanque de combustível. Sistema de gerenciamento eletrônico. Sensores. O sensor de pressão do tubo rail monitora continuamente a pressão do combustível que será injetado e envia sinais de tensão elétrica ao ECM para controlar a válvula reguladora de pressão. Sensor de pressão e temperatura do óleo do motor. O ECM utiliza os sinais emitidos por este sensor para avaliar a temperatura e a pressão do óleo e, caso estejam fora dos limites pré-estabelecidos, iniciar o processo de despotenciamento do motor visando protegê-lo. Sensor de velocidade do veículo. O sinal emitido por este sensor é utilizado pelo ECM para estipular a quantidade de diesel a ser injetada e calcular a taxa de consumo. Sensor de posição do pedal do acelerador. Tem a função de informar ao ECM o valor de rotação do motor que o motorista deseja obter. O ECM então estipula a quantidade de diesel a ser injetada e aumenta ou reduz a duração do envio de corrente elétrica às válvulas injetoras, para aumentar ou reduzir a quantidade injetada. E ainda outros sensores. Sensor de rotação do motor. Sensor de fase do motor, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, sensor de pressão e temperatura do ar de admissão, sensor de pressão atmosférica, sensor de temperatura do combustível, interruptor do pedal da embreagem, interruptor do pedal do freio. O módulo eletrônico de controle, ECM, é o componente de controle. O ECM é o computador que gerencia o funcionamento do motor. Sistema de proteção do motor. O ECM também gerencia o sistema de proteção do motor, cuja função é evitar que ele sofra danos em razão de alguma condição anormal de funcionamento. Dependendo da gravidade desta condição, o sistema inicia um processo de despotenciamento, ou seja, reduz automaticamente a rotação e o torque gerado pelo motor e continua monitorando o funcionamento. Através de luzes indicadoras e de advertência localizadas no painel de instrumentos, o motorista é informado ou alertado sobre as condições de funcionamento do motor. Durante o funcionamento do motor, em caso de existência de uma falha, o motorista é avisado. Se a falha for leve, uma luz de advertência indica que ele deve procurar o concessionário Volkswagen. Se a falha for grave, comprometendo o funcionamento ou podendo danificar o motor, a luz de parada obrigatória irá indicar ao motorista que ele deverá estacionar o veículo e desligar o motor, para então providenciar a correção da falha. Através da luz de advertência, o motorista tem acesso aos códigos de falhas presentes, que irá piscar, indicando o código da falha. O ECM tem a capacidade de identificar falhas do sistema de injeção eletrônica. Para isso, o ECM monitora continuamente o funcionamento dos sensores e atuadores e seus circuitos, e caso se apresente alguma falha, esta é identificada e registrada na memória. A cada tipo de falha corresponde um número, que é o código de falha. Com esta informação, pode-se ir diretamente ao problema, encontrar a sua causa raiz e corrigi-lo. O técnico de serviço dispõe do manual de diagnóstico de falhas para auxiliá-lo na análise e correção de maneira rápida, eficaz e ao menor custo. Ferramenta de diagnóstico Volkswagen VCO 950. A realização do diagnóstico é feita mediante o uso da ferramenta Volkswagen VCO 950. Através da sua utilização, o diagnóstico é realizado com maior precisão e menor tempo. A ferramenta VCO 950 é ligada ao conector de diagnóstico do veículo. O sistema permite várias consultas. Códigos de defeitos presentes, ou seja, defeitos que o sistema ainda está apresentando.
códigos de defeitos passados, aqueles que já foram corrigidos. Leituras principais, por exemplo, valores de pressões e temperaturas. Volksguard. O Volksguard é um sistema que permite o ajuste do desempenho do ônibus para cada tipo de rota. O Volksguard está incorporado ao módulo ECM do motor de todos os ônibus e micro-ônibus Volkswagen como item de série. O Volksguard pode ser programado através da ferramenta VCO 950, possibilitando uma série de ajustes das seguintes funções. Ajuste do limite de rotação máxima do motor por marcha. Isto impede que o motorista ultrapasse o limite máximo programado para cada marcha, garantindo a melhor performance para a rota onde o ônibus está operando. Ajuste do limite de rotação máxima do motor. Ajuste da limitação da velocidade máxima do veículo. Além das funções programadas através da VCO 950, também está disponível a habilitação de impedimento de saída do veículo com portas abertas. Este sistema evita que o ônibus seja colocado em movimento caso a porta esteja aberta, evitando possíveis acidentes com os passageiros. Impedimento de ignição do motor com marcha engatada. Rotaflex. O Volksbus 17210 EOD está equipado com o sistema Rotaflex. O sistema Rotaflex, em conjunto com o Volksguard, proporciona desempenho adequado tanto em linhas de tráfego pesado, com topografia acidentada, como em linhas de tráfego livre, ou seja, se adequa ao tipo de topografia de cada rota. Através de uma chave seletora, pode-se ajustar a relação da transmissão de acordo com o tipo de linha em que o veículo vai trabalhar. A combinação do Rotaflex e do Volksguard proporcionarão o ajuste sob medida para o melhor desempenho em cada tipo de rota, topografia, tráfego, velocidade média e peso transportado. Sistema de gerenciamento operacional. O sistema de gerenciamento operacional é um computador de bordo opcional que lê várias funções do motor com gerenciamento eletrônico em tempo real e disponibiliza as informações em seu display. Além dessas informações, o sistema de gerenciamento operacional registra e acumula dados, tornando possível a extração de relatórios impressos em forma de planilhas e gráficos dos dados acumulados, como velocidade média, pressão e temperatura do óleo e água do motor, consumo médio de combustível, distância total percorrida, tempo de funcionamento do motor, uso do freio motor, rotação média e tempo de uso de cada marcha, e etc. Os novos modelos de ônibus Volkswagen com motor eletrônico oferecem ótimo desempenho com alto grau de confiabilidade, menor índice de emissão de poluentes e de ruído, ótimo desempenho, potência e torque em todas as faixas de rotação, maior vida útil com o sistema de proteção do motor, monitoramento das condições do motor com sinalização para o motorista, disponibilidade de interface com futuras tecnologias como freios ABS, sistema de ajoelhamento, transmissões automáticas e semiautomáticas e controles eletrônicos de tração. Todos esses fatores conferem aos novos modelos de ônibus Volkswagen Electronic a melhor relação custo-benefício. A ver, entonces, preguntas, dudas. Chicos. Preguntas, dudas con respecto al video. ¿En qué los aparatos esos son específicamente para la marca de Volkswagen? Prácticamente la relación de transmisión que tenía ahí, un cambio de relación de transmisión, sí es exclusivamente para Volkswagen. De ahí las otras de velocidad también era exclusivamente de esa marca, el límite de velocidad, límite de revoluciones del motor y el sensor de puertas, bueno, eso es para muchos tipos de vehículos. Pero ¿qué sucede? Es algo un poquito... Siempre los técnicos somos medios avispas, podría decirse, o medios tramposos.
Como el límite de velocidad generalmente no se hace caso, muchas de las veces no se hace caso, el dueño del vehículo, el dueño del transportista generalmente va donde el técnico y le dice, vea, no me anda más de tanto. Entonces, el técnico por cumplir al transportista tiene que hacer lo que el transportista le dice, le diga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cogen, se hacen las trampas necesarias, se quita el sensor o se manda una señal errónea al sensor y le permite que vaya más revoluciones o le permite que vaya más velocidad. Incluso los buses tipo generalmente tenían esa condición de que si no van con las puertas cerradas no se puede mover el vehículo no puede arrancar. Pero sin embargo, existe muchos conductores que ya no les interesa esa parte de ahí, necesitan corretear entre uno u otro transportista para ganar pasajeros y esas cosas así. Ese es el riesgo que muchas de las veces se tiene. Pero sin embargo, ¿quién es el que hace esas situaciones? Los técnicos. Es por eso que muchas de las veces yo digo, si los técnicos fuéramos un poquito más, tendríamos un poquito más de instrucción con respecto a qué es lo que puede pasar si estuviéramos conscientes de que si hacemos eso, podríamos jugar con las vidas de las personas. Una persona puede morir al hacer eso, entonces no lo haríamos. Igual el transportista, si tuviera mayor conciencia y dijera, no, una persona puede morir si yo hago eso, entonces tampoco lo haríamos. Y ha muerto gente por esas cosas así, se caen de la puerta. Alguna vez me contaron que un niño saliendo de la escuela trató de subirse al bus, el bus arrancó con la puerta abierta, el niño se cayó y hasta ahí llegó. Entonces, hay que hacer conciencia y no hacer esas cosas. Tratar de hacer conciencia con los transportistas y decirles, vea, esto se hace y una persona puede morir, usted va a matar a alguien haciendo esto. Entonces, no es solo el Volkswagen, algunas cosas de ahí, algunas cosas sí tienen en algunos tipos de vehículos porque existen normas, normas ambientales, normas de cuidado de las personas, normas ISO, los normas de Euro, las normas ¿cómo se llama este convenio de Kioto que se hizo? O sea, hay muchas cosas que hay que generar conciencia. No es simplemente aprender a ver cómo funcionan, a aprender a hacer las trampitas y todas esas cosas. Hay que generar conciencia. Por ejemplo, alguna vez fui con mi Gridwood y donde panas que tengo, ¿no? Y ahí estando conversando y todo, y les digo, ¿sabe que es un poquito lenta en la subida? Entonces por ahí un amigo, pongámosle el chip de potencia. Chip de potencia, me quedo así. ¿Y qué hace? Nada, ahí se le engañamos a la computadora, le hacemos que revolucione un poco más y de ahí, de esa camioneta vuela. Entonces me pongo a hacer un poquito de análisis de esa situación. ¿Qué es lo que puede pasar si aumento la revolución? Aumento combustible, primero voy a afectar un poco la vida útil del motor y luego estoy contaminando un poquito más, es cuestión del medio ambiente, entonces me ofrecieron como unas 5 veces el chip de potencia. De mi punto de vista, no hay que hacerlo eso. Es contaminación ambiental. No tengo hijos, pero muchas personas tienen hijos y todo. ¿Qué mundo estamos heredando a los que llegan, o sea, a los que vienen? Esta misma situación, ya la contaminación ambiental, el clima, el calentamiento global ya se está volviendo insoportable. No sé si ustedes salen a la calle y son cosas insoportables. Lo mismo otro compañero así mismo, ¿sabes qué? Tapemos la válvula EGR. Tapemos la válvula EGR. ¿Y qué hago? Todos los gases salen directamente y no se recirculan. Y al no recircular gases, obviamente estoy contaminando más. Y muchas personas hacen eso. Entonces, muchos técnicos hacen eso y creen que estamos haciendo bien. O sea, soy vivo, soy un tecnicazo, saben decir así, porque hacen eso, le dan al cliente, pero no le dan el otro punto, el punto crítico. O sea, es contaminación ambiental, o sea, nos estamos muriendo. No es más que eso, nos estamos muriendo y vamos a salir tarde o temprano, vamos a volver a salir a la vida normal, pero no va a ser tan normal porque nos estamos muriendo, nos estamos
matando nosotros mismos, o sea, los seres humanos nos estamos autoeliminando. Entonces, no es cuestión de solo aprender a ser un buen técnico, también tienen que ser un buen técnico con responsabilidad ambiental, con responsabilidad social. No somos los únicos, el planeta sí es único y se acaba. Entonces, muchos de ustedes ya tienen hijos y todo, entonces tienen que pensar en sus hijos. La contaminación no solo en el plástico, esas cosas, es una contaminación ambiental. Entonces, desde mi punto de vista, no hay que hacer esas trampas. Como en algún otro curso también, van a pasar la revisión y cogen e incluso alquilan un catalizador para pasar la revisión o simplemente calibran esas situaciones para pasar la revisión y después nuevamente ya regresan a lo mismo. Entonces sí son cositas que no es uno, o sea, somos miles de personas que hacen lo mismo. Y si concientizamos y de uno en uno, así mismo, miles de personas, en vez de hacerlo lo mal, miles de personas lo hacemos bien, vamos a mejorar y vamos a tratar de vivir en un ambiente mejor. Entonces, desde mi punto de vista, viendo ¿cómo se llama eso? Los ejes transversales, hemos visto un poquito de contaminación ambiental, cuidado del medio ambiente y eso espero llegue a uno por lo menos, aunque haya llegado a un hito de todos ustedes, que haga conciencia. Yo hice conciencia ya en alguna ocasión. Y uno de ustedes que haga conciencia y ese uno que haga conciencia reparta y hable con alguien y genere a uno más que haga conciencia, de uno en uno vamos a llegar a ser miles y vamos a tratar de mejorar en esta situación. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta antes de que empiecen las exposiciones? Inge, yo estaba revisando una información respecto a la Euro 5, creo que fue, no, o Euro 7, que está ya en Europa y que ya se está prohibiendo lo que son ensamblar ya vehículos con motores diésel por la contaminación que emiten estos vehículos y se está sustituyendo por los vehículos eléctricos. O sea, estamos hablando de transporte público en Europa. Ya, esa es una mala noticia para los mecánicos y una buena noticia para el medio ambiente. La verdad sí, el mundo entero está tratando de emigrar a las nuevas, a ver cómo sería, a las nuevas fuentes energéticas. El mundo entero prácticamente no es solo Tesla, que está, bueno, Tesla es el que está repuntando con su camioneta esa grandota, creo que es Cybertruck o algo así. No es solo ese vehículo, tiene un montón de vehículos Tesla que tienen la misma potencia que un Porsche. En Europa también ya hay muchos vehículos eléctricos, ya hay muchas, ¿cómo se diría? Los híbridos incluso van a desaparecer, los vehículos híbridos, porque se está emigrando totalmente a la parte eléctrica, bicicletas eléctricas, patines eléctricos que ya están por ahí andando un montón, motos eléctricas que también ya las tenemos aquí. Entonces, todo el mundo está tratando de migrar a la cuestión eléctrica. No es solo la Euro 7 que usted está diciendo, sino que se está tratando de migrar. ¿Por qué? No es un secreto que el petróleo, las reservas de petróleo se están agotando. Entonces, prácticamente se tiene petróleo para unos 20 años más y de ahí empieza la escasez, va a empezar a subir el combustible, la extracción de petróleo ya no, o sea, ya no es la misma, el combustible ya no va a haber combustible, va a escasear el combustible. Entonces, muchas de las personas están emigrando a combustibles orgánicos, biocombustibles. De la caña de azúcar sacan y hacen un montón de combustible, pero eso también tiene efectos secundarios. Entonces no es solo Europa, es parte del mundo, o el mundo entero está emigrando. Entonces los motores diésel, quieran o no quieran, de aquí a un tiempo van a desaparecer. Entonces, claro que no va a ser enseguida, no estoy hablando de unos 30 añitos, una generación más. Sus hijos han de ver esa evolución. Entonces, la siguiente generación tal vez verá esa evolución, así como ustedes vieron bueno,
ustedes nacieron en la evolución. Yo vi el cambio de usar un teléfono con las perillitas que se daba la vuelta, que sea esos teléfonos, a ustedes tener un teléfono con pantalla, cámara incluida. La transformación yo en sus edades, 18, 20 años en sus edades, todavía teníamos las cámaras con rollo, que teníamos que tomar la foto, ir a Kodak, a que nos den a Kodak, el color, que nos den revelando las fotos, y habían unos que cogían y sacaban, algunas salían, otras no salían. Ustedes tienen, si no me gusta, borran unas 1000 fotos. Los juegos de video que nosotros teníamos era Mario Bros. Ustedes ya tienen el Free Fire en el teléfono hasta las 2, 3 de la madrugada, ahí mismo. La evolución del salto del Internet, en mis tiempos, el Facebook, creo que era, no me acuerdo, creo que era el Hi-Fi o algo así se llamaba la Se red. compraba una tarjeta de internet, Inge. Las tarjetas de internet que tenía que raspar el código, poner ahí con la línea telefónica. O sea, son los cambios. Entonces, ustedes van a ver estos cambios y sus hijos verán otros cambios que ya están por venir. Entonces, las nuevas tecnologías se vienen, la inteligencia artificial se viene, y lo que ustedes están viendo aquí, o sea, como decía uno de la televisión, ya es historia. O sea, no es, tienen que saber esto para poder avanzar al siguiente paso. Tienen que saber todo lo que son los sensores, cómo funcionan los sensores, qué tipo de señal envía, cómo funciona una computadora. Por ejemplo, ahorita ya están las impresoras 3D. Posiblemente yo dé un curso más adelante de impresiones 3D, cómo tienen que imprimir, cómo tienen que calibrar, qué programas tienen que usar, cómo descargar. Hay muchas cosas que ya están realizadas, cómo descargar un, ¿cómo sería? Un archivo para imprimir, hay archivos libres, hay muchas cosas. Entonces, todo eso va evolucionando. O sea, evoluciona mucho, de jugar de un Atari ahora a jugar con una impresora 3D. Son cosas súper, súper cambiantes, chicos. Entonces, creo que nos hemos tomado unos más de 10 minutos, casi 20 minutos en esta parte. Y voy a dar paso al grupo número 1, por favor. Prepare su presentación. Y de mi parte, creo que ahí vamos ya con lo que ustedes han consultado, con lo que ustedes revisaron, vamos a terminar esta parte de inyección empresarial común. Recuerden que estamos en la semana 15, falta 16 y 17. Generalmente la semana 17 son los exámenes finales y la semana 18 son supletorios. Entonces, tenemos solo la otra semana de clases, terminamos las diapositivas prácticamente la otra semana, y la próxima ya vienen exámenes finales. Obviamente hemos de ver ahí, creo que exámenes finales de horas sincrónicas, y de ahí vienen supletorios, chicos, así que se acabó el semestre. Vamos ahí, grupo número 1. ¿Sí está preparándose el grupo número 1? Sí, ya presentamos. Ya. Ya dejo de presentar yo mi pantalla. Ve la pantalla, Inge. Sí, se puede ver la pantalla. Ya.
Ya, buenos días. Compañeros, Antes que buenos me olvide, días. perdón que le corte. Por favor, el día de hoy, hacer la evaluación al docente. ¿Sí? Voy a subir como tarea, chica, pero es que, bueno, vamos a poner, si les pongo como tarea, toca calificar y eso es. Bueno, un requisito para dar el siguiente examen, haber hecho la evaluación. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para...? Envían al grupo del WhatsApp, hacen la evaluación y envían al grupo del WhatsApp, pero ponen el nombre abajo. Fulano de tal, envío evidencia. Fulano de tal, envío evidencia. Persona que no realiza la evaluación no puede dar el examen 4 que viene. Presente. Inge, le mandaríamos solo una captura de pantalla de lo que Correcto, realizamos ya la... finaliza la evaluación, ahí manda la captura de pantalla. Ya. Chicos, pueden continuar, por favor. Bueno, a continuación presentaremos sobre lo que es el sistema de riel Common Bosch. Este sistema recibe el nombre por el acumulador de alta presión y suministra el combustible de todos los cilindros. Listo. Aquí vemos lo que es una tabla de las comparaciones de potencia entre motores diésel de 2.5 litros. Aquí este sistema se aplica en varios motores. Por ejemplo, los motores estacionarios, motores de barcos, motores de ferrocarriles, también motores de vehículos pequeños, como pueden ser los vehículos de pasajeros, los que mayormente encontramos en las calles. La presión de trabajo de esto sobrepasa los 1.350 bares, cerca de los 20.000 libras pulgadas cuadradas. Puedes regresar al anterior, por favor. Ya. Listo. Estos son usados para la potencia que pasan de los 160 kilowatts por cilindro por motor. Podemos ver, por ejemplo, en la primera gráfica que tenemos lo que son 80 PS, que esto viene a ser lo que son caballos vapor. Esto encontramos en lo que es vehículos aspirado con bomba rotativa. En los turbo cargado con bomba rotativa llegan a tener unos 105 PS, que son caballos vapor. Y en los turbo cargado con riel común tenemos 145 PS, que esto, como podemos ver, que tiene una mayor presión, una mayor fuerza en los turbo cargado por un riel común. Siguiente, por favor. Listo. Aquí podemos encontrar lo que son las ventajas de este sistema, que es aumenta la potencia del motor, la reducción del consumo de combustible, disminuye los gases contaminantes a la atmósfera, disminuye el ruido del motor. Este sistema se encuentra, por ejemplo, lo que es en un área muy extensa de aplicaciones para vehículos de pasajeros y vehículos comerciales livianos, con potencias de salida de más de 30 kilowatts por cilindro. También en vehículos pesados, locomotoras, barcos y otros, con potencias de salida de más de 200 kilowatts por cilindro del motor. Este sistema también tiene la alta presión de inyección que llega y sobrepasa los 1.400 bares de presión sobre las 20.000 libras pulgadas cuadradas. La inyección variable en el arranque y en todas las etapas de aceleración. La posibilidad de realizar una inyección piloto o una inyección principal y una inyección posterior a la principal. La posibilidad de control de la presión y variación de acuerdo al modo de operación. Este sistema, por ejemplo, podemos ver lo que es comparamos lo que es en las bombas tradicionales lineales con control electrónico, a bombas rotativas con control electrónico y también
bomba de inyector solidarios al bloque de cilindros. Este sistema que vemos que es el bomba de inyector solidario al bloque de cilindros, es, por ejemplo, encontramos lo que es la bomba en el mismo, en conjunto con el inyector. Es ahí conjuntamente, es uno solo. Que este sistema se viene a llamar lo que es el UPS, Unit Bus System. Ya, siguiente, por favor. Aquí comparamos los diferentes sistemas utilizados. El primero es el sistema de bomba rotativa, que genera presión y la distribuye hacia los inyectores. El sistema de unidad inyectora. Este empuja a la bomba de inyector de forma mecánica, mientras que el computador controla el tiempo y el avance de la inyección. El sistema de riel común tiene una bomba que genera de alta presión y el computador que controla la apertura de los inyectores, controlando todos los parámetros de aceleración. Podemos ver, por ejemplo, en el primer gráfico que es un pistón radial con bomba rotativa. La diferencia de este es que tiene la bomba y va directamente por las cañerías hacia el inyector. El sistema que estamos viendo es el sistema de riel común, CRS, que tiene un acumulador o un riel común. Este va de la bomba de alta presión hacia el acumulador y así mantiene esa presión que envía la bomba y dirige hacia por los conductos hacia los inyectores, dependiendo de cuántos cilindros tenga. El sistema de unidad inyectora UIS. Este también podemos observar, como expliqué anteriormente, que es el que contiene la bomba y el inyector en una sola. Esas son las diferencias que encontramos lo que son en estos tres sistemas. Siguiente, por favor. Listo, las funciones de este sistema de inyección. El funcionamiento de este sistema quiere decir que este mediante un acumulador de riel común y a presión que genera es independiente a la velocidad del motor. Este funciona a través de los sensores y actuadores que la ECU dirige y inyecta el combustible en el momento requerido. Como podemos ver, estos son lo que son válvulas y solenoides, sensores, los inyectores, que esto dirige la ECU. Y mediante los sensores, las señales que dan los sensores, la ECU da una señal para inyectar el combustible, la cantidad que sea necesario y la cantidad que es necesario y al tiempo que es necesario inyectar el combustible. Los elementos que encontramos en este sistema son la computadora, la ECU, el sensor de velocidad de cigüeñal, las revoluciones por minuto, el sensor de velocidad del eje de levas, sensor del pedal del acelerador, sensor de presión de generación. Este es el sensor de presión que encontramos en el riel común. El sensor de presión del riel, sensor de temperatura del refrigerante, medidor de flujo o masa de aire ingresado al motor. Encontramos uno solo, lo que es el MAF y el MAF en un solo sensor. Esto es el esquema del sistema de inyección del riel común. Este sistema es parecido a lo que es el sistema de inyección electrónica de combustible a gasolina, y en el acumulador de inyectores mantiene la presión generada por la bomba de alta presión, y esto controla la computadora. Podemos observar en esta imagen que son todos los elementos que conlleva lo que es el sistema de inyección de riel común, que como podemos observar es muy parecido a lo que es el sistema de inyección electrónica a gasolina. En la imagen de color amarillo podemos observar lo que es el depósito, que transfiere mediante un filtro, transfiere a una bomba de baja presión y pasa por lo que es un filtro de combustible. De ahí se dirige hacia lo que es la bomba. Este tipo de bombas de los vehículos, digamos lo que son una bomba de alta de pistones radiales, son bombas de pistones radiales. Estas bombas de pistones radiales son lo que se compone de un tubo que gira con las revoluciones de la bomba, en el que se encuentran dos pequeños émbolos radiales amarillos,
los que presionan contra un anillo de levas sobre un empujador de rodillos y se desplazan hacia adentro cuando pasan las levas. Diversos taladros entre el tubo giratorio y la carcasa proporcionan el suministro y distribución adecuada de combustible al cilindro correspondiente del motor. El reglaje del caudal se regula según fabricante de diferente forma. Sobre el conjunto de émbolos radiales y anillos de leva se pueden lograr unas presiones más altas para motores modernos de gasolina de inyección directa. Bueno, esas son las bombas que encontramos comúnmente en este sistema de riel común. Bueno, siguiendo lo que es el paso de combustible, lo que es aquí en la bomba encontramos un retorno y el paso que va hacia el riel común. Este riel común siempre mantiene la presión que genera la bomba. Igualmente los inyectores siempre mantienen la presión que genera la bomba. Este riel inyecta todo, distribuye el combustible hacia todos los inyectores que tenga el motor. Igualmente de aquí pasa a lo que es el inyector y inyecta el combustible hacia la cámara de combustión. Podemos ver lo que son las conexiones de color plomo, son todo lo que son sensores. Como ya dije anteriormente, todos los sensores que conlleva este sistema. También encontramos lo que es el turbo. Podemos observar cómo que es el funcionamiento del turbo. Y a continuación, mi compañero. Ya. Listo. Yo les daré los que son los parámetros de funcionamiento del sistema de riel común. Ya, como procedemos a ver en esta diapositiva, analizamos que el computador o la ECU registra todos los datos enviados por el sistema o Por favor, active nuevamente el micrófono, se le fue el sonido. De silenciar al cachorrito que está por ahí y se me fue mal. Ya. Ya, ahí se le escucha. Sí. Gracias. Listo, ya. Como seguía indicando, este sistema de riel común, la ECU es el principal o fundamental para realizar todo lo que es los datos de línea enviados por el CAN bus. Como podemos ver, los sensores que proporcionan todo lo que es las líneas, es lo que es la velocidad del motor, el sensor de velocidad de revoluciones del cigüeñal, el sensor de posición del eje de levas, y el principal también es el potenciómetro que está localizado en el pedal del acelerador, que informa al computador la cantidad de aceleración que ha operado el conductor, o en otras palabras, el torque que requiere el motor. Adicionalmente tenemos también pues en momentos de demanda de seguridad y confort, otros sensores que están en datos de línea que son entregados al computador. Siguiente, por favor. Ya. Como funciones básicas nos indica que el control de la inyección del diésel en el momento oportuno y exacto, en la cantidad exacta y con la presión de inyección correcta, asegura que el motor diésel no solamente trabaje suave, sino también de forma muy económica. En esta función básica, el principal es en el riel común. Nos indica que la presión es constante en el riel, a diferencia de la bomba lineal, del sistema de bomba lineal, es que elevaba la presión de combustible para ajustarse al ritmo de trabajo, regulando, como sabíamos, los máximos y mínimos en el motor.
Entre las funciones auxiliares, el control de la apertura y el cierre de la válvula y solenoide se ha diseñado para mejorar las emisiones de gases de escape, es decir, la EGR, ¿no? Como sabemos, la EGR es la recirculación de gases de escape que controla que controla la presión de carga del turbo o control de la velocidad del vehículo y control del sistema de inmovilización del vehículo. Es decir, este sistema también integra un sistema de inmovilización del vehículo al momento de que este sistema sufra tal vez alguna desconexión de alguna válvula, y para no producir daños internos en el sistema, el sistema de inmovilización bloquea el vehículo para posteriormente llevarlo al técnico, ¿no? Ya, otro sería el sistema CAN-bus, que dice que permite el intercambio de datos con otros sistemas electrónicos del vehículo durante una inspección del vehículo en el taller. Un escáner o computador de diagnóstico permite evaluar los datos grabados durante el funcionamiento del motor. Como les indicaba, este sistema, como posee una computadora, tiene la facilidad de que en el taller especializado lo realicen una inspección mediante un escáner para verificar una pronta solución. Siguiente, por favor. Ya. En esta vemos las características de la inyección convencional mecánica, en donde nos indica que con sistemas de inyección mecánica diésel convencionales, utilizando bombas rotativas o bombas lineales, la inyección comprende solamente la fase de inyección principal, sin tener una inyección piloto y tampoco una post-inyección, como lo podemos observar en la figura. En esta figura observamos en donde existe la presión de inyección versus el tiempo o las revoluciones, ¿no? En donde indica que la inyección convencional mecánica, el principio de envío es retardado y existe un inicio de inyección. En las investigaciones que realizamos en el sistema de riel común, nos indica que esta puede producir hasta 8 envíos de combustible proporcionalmente. Es decir, ya no necesita una post-inyección o una pre-inyección, ya que la inyección, la presión está en el riel constantemente. Siguiente, por favor. No se pasa. Ya está en el de nosotros, ya está en la siguiente. Ya está. Puede... ¿En cuál está usted? Todavía estoy en la característica de la inyección. ¿En el gráfico? Sí. Aplástale varias veces la pantalla, ahí a veces sabe funcionar. Esta es buena opción. Vuelva a presentar la pantalla. Vuelva a presentar la pantalla. Listo, ahí ya se verifica ahí. Ya. En esta diapositiva vemos que en el sistema de bomba rotativa que utiliza válvulas solenoides controladas electrónicamente, ya se introducía la fase de inyección piloto como un desarrollo mejorado a las bombas mecánicas clásicas utilizadas hasta entonces. En los sistemas convencionales, la generación y alimentación de presión
la cantidad de combustible inyectado era conseguido con el empuje de una leva y un pistón que elevaba la presión dentro de un cilindro. Esto producía los siguientes efectos o características. También nos indica que la presión de inyección se incrementaba junto con el incremento de la velocidad y con la cantidad de combustible inyectado. En esto nos indica igualmente que anteriormente tenía que ser con el empuje de la leva y el pistón, la presión se elevaba mediante las revoluciones. En este sistema de riel común nos indica que la presión está constantemente en el riel. Durante este proceso actual de inyección, la presión de inyección se incrementa y luego baja nuevamente con el cierre de la aguja del inyector y con el final de la inyección. Pequeñas cantidades de combustible inyectado son inyectadas con presión baja mientras dura el tiempo de inyección. Ya. También podemos ver en este gráfico de la bomba rotativa Bosch BP30, es una evolución en donde ya es integrada la unidad de control electrónica de la ECU. Vas a darle a la siguiente, por favor. Ya, bueno, en este gráfico lo que vemos es que el control electrónico tiene como función utilizar la información del sensor de ángulo de giro conjuntamente con el sensor de revoluciones para que con este controle las electroválvulas. Vemos que existe el único sistema que es integrado en esta bomba, es la unidad de control electrónica de la ECU. Ya. En esta diapositiva nos indica el trabajo del motor diésel con bomba mecánica lineal. Como vimos a principios de este tema de la bomba mecánica lineal, la presión pico es muy importante o muy decisiva para este sistema, para la carga mecánica de los componentes de la bomba de inyección y del comando que la mueve. En este sistema voy a presentar una principal diferencia en la que la bomba mecánica lineal necesitaba la presión pico que era para el encendido del motor. En cambio, en el sistema de riel común es capaz de realizar, como les indicaba, hasta 8 inyecciones simultáneas, haciendo que inyecte rápidamente el combustible al momento del encendido para que ya no necesite la preinyección, como les indicaba. A continuación, mi compañero. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a especificar sobre el eje de las levas de la bomba lineal. Este es el que gira y empuja un propulsor de rodillos y también empuja al pistón, el cual se desplaza hacia dentro del cilindro. Lo que podemos ver ahí en la imagen, el pistón genera presión, el muelle solo es para que regrese a la válvula y las válvulas de... Chicos, perdón que les corte. Vamos con ustedes a continuar la próxima semana. Nos quedamos aquí en esta válvula de retención de la bomba mecánica. Continúan ustedes mismos la próxima semana de entrada. ¿Qué es lo que quería decir en estos 5 minutos que nos quedan? Quiero ver, ya ponerle fecha. El día martes, ¿para qué martes les gustaría ir prácticamente a hacer las prácticas? No sé si les parece el próximo martes. Inge, ¿a qué horas tendríamos que estar en el instituto? Disculpe. 7 de la mañana. Inge, ¿y los demás grupos para exponer el próximo martes?
Aplazamos para la siguiente, no se preocupe. Ah, ya, entonces estoy bien. A ver, entonces necesito a las personas que van a ir. Como dije, una por cada grupo, máximo 2 por cada grupo. Envíenme por WhatsApp, por favor, sus nombres y los números de cédula de las personas que van a ir. Y una vez ahorita definamos del grupo 1, qué personas van a ir. Ya tuvieron toda una semana para conversar. Yo, Inge, Esteban Bailón, y no sé si mi compañero Sergio Álvarez también. Sí, que los dos. Ya. Por favor, nombres completos y números de cédulas al WhatsApp. Sí, para poder hacer la solicitud. Ya, del grupo número 2, ¿quién va a ir? Buenos días, Inge. Sí, verán, puede ir León y Yuccha, Inge. León y Yuccha, ¿están de acuerdo? Sí, Inge, no habría ningún problema. Sí, Si es que tal vez no puede alguno de los dos, Inge, tal vez diría yo, sabe que a veces se presentan situaciones de... Tendrían que avisarme igual con tiempo porque tienen que llenar una encuesta y cosas así para poder ingresar al instituto. Ah, ya no estoy seguro, pero... Ya, Inge. Ya, Ya. muchas gracias. Mientras tanto, yo ya envío la solicitud. Grupo 3, por favor, igual, número de cédula y el... Eso van a hacer. Grupo 3 me va a enviar cada grupo me va a enviar las 2 personas que van a ir para yo poder hacer la solicitud. Y esta semana tengo que ir a hacer limpieza, me dijeron, para eso. Entonces, la próxima semana, el martes, así mismo, de 7 a 1 podríamos trabajar. Tengo que hacer la planificación de ese día, que es lo que se va a hacer, y entonces, para eso. Entonces, chicos, el señor, ¿cómo se llama el señor? Milton Galarza estaba aquí, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, usted iba a llevar un celular bueno para poder transmitir la clase, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, por favor, en ese teléfono tiene que estar descargado la plataforma del Teams. ¿Del Meet o del Teams? No le escuché bien. Teams, la que estamos ocupando nosotros. Sí, profe, no hay problema. Ya. Y por si acaso alguien más tiene que llevar otro celular también, para hacer dos grupos y no amontonarnos tanto, porque si nos amontonamos mucho, no vale. Ya. Alguien más para... Ah, y por cierto, también tienen que recolectar para el internet de los chicos de ese día, porque ese día sí se nos va a ir muchas megas, entonces sí necesitamos recompensar esa parte. Yo creo, no sé cuántos son 25, yo creo que de 50 centavos por estudiante, creo que sí les ha de alcanzar para el internet de los chicos y tienen que darle a él mismo, ¿no? Ahí traten de coordinar, por favor. En la tutoría de hoy en la tarde pueden ingresar y para que traten de coordinar ustedes mismos. A ver, entonces, ese era un tema. Y bueno, prácticamente eso sería, chicos, no les quito más del tiempo. Entonces, quedamos de esa manera para que la próxima clase tengan esa parte